Damos la bienvenida al doctor Pablo Marín Olán. Él es licenciado en Historia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestro en Antropología Social por el Colegio de Michoacán, doctor en Antropología Social por el Colegio de Michoacán. Es perfil PRODEP y actualmente se desempeña como profesor en la División Académica de Educación y Artes. Hoy nos comparte el tema Y llegaron las panzonas, ensayo regresivo sobre la ganadería bovina en Tabasco, 2015-1949. Adelante, doctor. Bienvenido. Les pedimos atentamente que desactiven sus micrófonos, por favor. Doctor, ¿sí me escucha? Parece que tenemos unos problemas técnicos. Les pedimos un momento, por favor, en lo que se restablece la conexión. Bien, pues vamos a continuar con la presentación. Les decía, esto pertenece a un libro que escribí y precisamente el libro trata sobre la ganadería bovina en Tabasco, pero yo quise ir un poco más allá de lo que, más allá de los planteamientos, digamos, originales que se habían realizado, de hacer simplemente una historia de la ganadería en el estado de Tabasco, digamos, planteamientos que eran bastante clásicos, que empezaban con la época de la colonia, ya después un poco en el siglo XIX y terminaban dándole énfasis al periodo garridista y a lo último, que era lo que le interesaba, digamos, al ganadero de a pie, al pequeño y mediano productor, eran preguntas muy básicas que los textos precedentes no nos tenían ninguna respuesta. Y una de las respuestas, de las preguntas que se me hacían cuando estaba haciendo trabajo de campo era ¿por qué sube y baja el precio de la carne?
por qué tenemos, por ejemplo, un precio de 55 pesos el becerro de ganado en pie en el año 2015 y después a los 2, 3 años se desploma el precio. ¿Por qué pasan estas cosas, no? Eran preguntas del ganadero común y corriente. Digamos que los textos sobre ganadería no tenían ninguna respuesta, porque solamente estaban enfocados a relatar cómo había sido la ganadería, un poco de manera bastante romántica. Entonces, yo emprendo esta investigación precisamente para dar posibles explicaciones de eh, de estos fenómenos que estaban aconteciendo en el estado de Tabasco, pero también tiene una implicación nacional y también, por supuesto, tienen una vinculación con los mercados internacionales de la carne bovina. Y fue así que yo inicié este trabajo de investigación. Y bueno, la verdad que fue bastante complicado escribirlo, tengo que confesarlo. Fue bastante complicado porque la ganadería bovina tiene diferentes aristas, es decir, puedes enfocarte en una arista zootécnica, puedes enfocarte en una arista estrictamente histórica, puedes enfocarte en una arista que tiene que ver con la sanidad animal, en fin, puede ser de manejo, por ejemplo. Hay muchísimas aristas, entonces es bastante complicado abarcar todo, hacer una historia totalizante de la ganadería bovina. Y el título precisamente es Si llegaron las panzonas. El título para mí es muy importante aquí porque precisamente cuando llegan estos trailers, estos grandes camiones a Tabasco, indudablemente la ganadería sufre una de las modificaciones más importantes que se habían tenido. Se nos hizo común a los tabasqueños ver, llevar cargada de reses estos trailers con destino al norte. Y también estábamos presenciando al mismo tiempo, dentro de la misma prensa tabasqueña, titulares, por ejemplo, tan llamativos como el ocaso de la ganadería tabasqueña. Y estuvieron manejando, la prensa local estuvo manejando esto como el gran ocaso de la ganadería tabasqueña, y por supuesto se hizo bastante mediático todo el asunto porque estábamos presenciando el cierre de las principales empresas ganaderas que hubo en el estado, como fue Frigorífico y Empacadora de Tabasco, Ultralácteos de Tabasco, el crédito ganadero también que se daba en la misma asociación. Y digamos, lo único que quedaba un poco al margen, un poco a salvo y aún así con números rojos, es la tienda de cooperativa de ganadera. Entonces, cuando yo veo esto, a mí me parece una imagen bastante dispar, una imagen que por un lado teníamos el cierre de las principales empresas ganaderas en el estado, pero ese cierre, esa crisis, por ejemplo, no coincidía con los precios que se habían ganado de manera histórica de bovino en pie que se estaba pagando. Es decir, ¿cómo es posible que tuviéramos nosotros los mejores precios del ganado en pie y coincidiera precisamente con el cierre de las principales empresas ganaderas? Entonces, cuando me entrevisto con los líderes, antiguos líderes y recientes líderes que eran presidentes de la ganadera regional, la respuesta era la misma. Es decir, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué están cerrando? Y la respuesta era la misma, era el mercado, es el mercado. Y los otros que habían salido, por ejemplo, es que hay prácticas de corrupción dentro de la misma asociación, no quieren la asociación, han deteriorado la misma organización ganadera. Entonces, pero eran respuestas realmente que a mí no me producían ninguna satisfacción, no satisfacían mi curiosidad. Y es esa razón que me doy a la tarea de investigar, bueno, ¿qué está pasando con la ganadería tabasqueña? Sí, pero entonces en ese aspecto yo opté por hacer un ensayo regresivo y comenzar desde 2015 a 1949. ¿Y por qué 1949? Pues a lo largo de la conferencia voy a plantear por qué me detengo en 1949 y no me detengo en la época garridista, por ejemplo, o no me detengo en la época del siglo XIX, o
no me voy hasta a la época colonial. Entonces, 1949, desde mi punto de vista, es un periodo bastante clave para entender la reciente y la moderna ganadería tabasqueña. Porque en el 49 nosotros le hemos puesto mucha atención a las inundaciones, pero nos hemos percatado muy poco de la sequía. En 1949 tenemos una de las sequías más catastróficas que ha tenido el estado de Tabasco en los últimos 100 años. Digamos, esta sequía del 49 tuvo una duración bastante intensa. No es la sequía de marzo, abril y mayo, que digamos son sequías a las que estamos acostumbrados, sino fue una sequía que, como voy a mostrar más adelante a través de gráficos, comenzó en febrero y se extendió hasta septiembre. Entonces, imagínense un periodo de sequía que abarque todo ese tiempo. Realmente fue una condición catastrófica para la ganadería tabasqueña. Y es una condición que muy pocos estudios han dado cuenta de estas sequías. Nos hemos enfocado más en estudiar inundaciones, pero las sequías han demostrado ser uno de los fenómenos climatológicos digamos, más impactantes para el sector agropecuario en el estado de Tabasco. Y por esa razón, el título de esta conferencia y el título de este libro es eso, y llegaron las panzonas, ¿no? Bueno, voy a pasar rápidamente para que vean ustedes en pantalla. Esta gráfica me gustaría que la pudieran visualizar. Es el comienzo, digamos, de todo. Aquí tenemos expresados los precios del novillo en los diferentes estados de la República y vemos que en el año 2000 al 2015 tenemos el precio del novillo fue ascendiendo, tenemos esta curva hasta finalmente llegar a la curva del 2015, que digamos es donde empieza nuestra historia, porque son los precios más altos que se habían alcanzado del 2000 al 2015, en 15 años. Entonces, ¿cómo es posible que teníamos los mejores precios de la carne a nivel nacional y a nivel regional? Eran unos precios muy buenos y estábamos presenciando la caída, la debacle de lo que fueron las empresas más importantes en su momento, las más importantes en todo el sureste de México, y también fue referencia nacional en la época de los 50 y en la época de los años 60. Pues bien, entonces vamos a ver precisamente con esta gráfica. Esto es un poco el texto, no quiero leerle el libro, más bien quiero centrarme en algunas gráficas. Y los que no conocen, digamos, están poco familiarizados con el tema, estas son lo que se conoce como las panzonas, estos trailers que ustedes están viendo. Esta imagen es de Tenosique, Tabasco, México, y aquí están, por ejemplo, los trailers que acarrean ganado. Ahora bien, la pregunta que de pronto nos surgen es, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, las panzonas? ¿Por qué vienen de alguna forma a irrumpir esta dinámica regional que se tenía en la ganadería bovina? Bueno, aquí pasa un fenómeno muy interesante, porque a diferencia, por ejemplo, de lo que se tenía en Frigorífico y Empacadora de Tabasco, donde el ganadero mediano, pequeño y también grandes ganaderos, para que pudieran comercializar las reses, ellos tenían que acudir a las asociaciones ganaderas locales y estar en la lista de espera para que llegaran los embarques y se fueran a frigorífico. Tardaban entre 15 y 21 días en pagar más o menos el embarque, pero con el esquema de comercialización de las panzonas viene a cambiar todo esto. Y viene a cambiar porque ellos llegan con un esquema que es un poco que les estoy compartiendo ahorita en pantalla. Esto es un esquema que ellos utilizan, pero no es un esquema improvisado. Yo quiero que esto quede claro. Esto está tomado del libro de Asensio Franco, desde los años 90, y este esquema no es para nuevo, es un esquema que ya se venía gestando.
Entonces, el esquema norteño, por decirlo así, de comercialización norteño, llegaba directamente con el productor, ¿sí? Y el productor se le pagaba en el corral, se pesaba en el corral y se le pagaban los becerros en el corral y en efectivo. Es decir, ya el productor no tenía que ahorrarse todo ese proceso burocrático que había estado padeciendo cuando existían los anteriores modelos de comercialización. Entonces, era bastante ágil. Y aquí lo estoy mostrando, lo que les muestro aquí precisamente es cómo se da el proceso de comercialización norteño, ¿sí? Que está montado precisamente con una serie de cadenas de comercialización, donde prácticamente el que controlan los mercados son los acopiadores. Estos a su vez, los acopiadores canalizaban directamente a los engordadores y los engordadores a las empacadoras TIF. Entonces, lo que no servía, por ejemplo, lo que no servía, bueno, era, digamos, el ganado que no era, pues que no cumplía con los estándares de marmoleo y todo esto que implica, pues también se iban a tablajeros, ¿sí? O a las tiendas de autoservicio. Entonces, es muy interesante ver cómo este modelo de comercialización vino a reemplazar y también a desplazar un modelo cooperativista que había tenido mucho éxito en los años 60, pero que no pudo competir con este modelo de comercialización que venía impulsado desde el norte. Entonces vamos a ver que este modelo de comercialización viene un desplazamiento y precisamente no se podía entender cuando hablaba de que era el ocaso, casi el fin de la ganadería tabasqueña, que estaba cerrando frigorífico y empacadora de Tabasco, pues resulta que no era el fin, porque gracias a la venta y a de becerros en pie a estas compañías, a estas empresas norteñas, el ganadero ya tenía de manera muy rápida, el dinero, el efectivo que le permitía seguir invirtiendo y en su rancho. Entonces, de alguna manera, este modelo de comercialización, pues sí, efectivamente reemplazó a lo que era el modelo, al antiguo modelo cooperativista. Vemos un poco las razones por las cuales también se desplaza, a tal grado que entra en crisis este modelo cooperativista y bueno, ya el desenlace ya lo conocemos por el seguimiento que se le ha dado la prensa local a la Unión Ganadera Regional. Me voy a centrar en esta parte y por qué empiezo a argumentar. Bueno, aquí le voy a compartir unas imágenes igual, porque me di a la tarea de investigar en archivos de la Ciudad de México, en archivos, el Archivo Histórico Fotográfico en la Biblioteca José, pero también me di a la tarea de recopilar datos, entrevistas, hacer un poco de historia oral con los principales líderes ganaderos y todo esto lo fui cartografiando, elaboré mi propia cartografía para expresar y bueno, descartar varios de los mitos que se tenían con respecto a la ganadería bovina en Tabasco. Voy a mostrarle ahorita, por ejemplo, la magnitud de las sequías y por qué la idea de comenzar en el 49. ¿Por qué detenerme en el 49? Estas gráficas son de las estaciones hidrométricas y estos datos los tomé directamente del Archivo Histórico del Agua, ubicado en la Ciudad de México. Son unos grandes volúmenes donde vienen todos los datos de precipitación pluvial desde la época de los años 45, 47, más o menos empiezan a aparecer. Pero en el 49 tenemos estos datos. Y ustedes van a ver, por ejemplo, que la estación hidrométrica, ¿sí? Que estaba, por ejemplo, la estación hidrométrica de Villahermosa en el 49 registraba esto. Esta es la precipitación pluvial de enero. La de febrero empieza a meterse, ya no empieza a llover. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto empieza a llover un poquito más y ya en septiembre pues se empiezan a desatar los lluvias. Pero fíjense bien cuántos meses
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses de sequía. Imagínense si ahorita con 2 meses de sequía, no, los ganaderos en el estado andan acarreando agua, tratando de hacer silos, comprando pacas, y es un poco caótico. Imagínense en un periodo de 7 meses de sequía, cómo ha de haber sido de estresante, por ejemplo, alimentar y no dejar que se murieran los animales. Entonces, estos datos son de la estación de Villahermosa, también los cotejé con los datos que están en la estación Boca del Cerro de Tenosique de la misma fecha, y comportamiento en Tenosique, y por si fuera poco, también tengo los datos de Tres Brazos en Centla, y miren cómo se va dando. Es decir, todos los datos, todas las estadísticas de precipitación pluvial en estas estaciones coinciden, ¿sí? Coinciden y nos vienen a cerciorar que efectivamente en el 49 tuvimos una de las sequías más catastróficas en todo el estado de Tabasco. Y por eso aquí es que yo comienzo a historiar y ver el papel de las sequías y todas las pérdidas económicas por motivo de sequías, y digamos, dejo un poquito afuera la cuestión de la inundación y me centro más en las sequías. ¿Y por qué precisamente en la sequía? Pues por lo que lo acabo de decir, porque digamos son sociedades que están vinculadas a la tierra, son sociedades que están vinculadas directamente, estamos hablando de los años 49, 50, Tabasco era casi todo rural, digamos un 75% de la población tabasqueña vivía en el campo. Ahorita las gráficas son bastante inversas, tenemos más del 75% de la población del estado viviendo en las cabeceras municipales, pero en esa época, evidentemente, la población está en los espacios rurales. Y por eso es que la sequía fue una de las cosas más fuertes que impactó, porque la misma actividad primaria que tenía el Estado, la vocación esta primaria que tenía, pues bueno, evidentemente si tienes cultivos y vives de la agricultura y la ganadería, pues el agua va a ser un factor determinante. Aquí les voy a poner otra gráfica, digamos, que acaba con el segundo mito de la ganadería. Es decir, que la ganadería más importante se dio durante el garridismo. Pues yo les quiero decir que no es así. Efectivamente, durante la época garridista hubo muchísimo apoyo a la ganadería, hubo bastante aliciente, se compraron algunos sementales, se importaron, pero vaya, los documentos nos dicen que al final de cuentas fueron como 17 toros que se importaron, pero pues hizo un escándalo en la prensa. Imagínense, le tocaba de un toro por municipio. ¿Qué mejora podría tener un toro por municipio, no? Entonces, digamos, se ha magnificado mucho el papel de la ganadería durante la época de Garrido, y se ha descuidado otras épocas donde sí efectivamente hubieron cambios muy trascendentales en la ganadería bovina. Esta gráfica que les muestro yo aquí nos habla precisamente de lo que les estoy comentando. Yo les estoy comentando de que en el 49 una gran sequía. Este es el histórico de reses en el estado. En 1925 habían cerca de 120,000 reses en todo el estado. Disminuye en la época llegando al 35, por ahí del 33, 34. En el 40 comienza a recuperarse, y del 40 al 50 da un despegue en el número de reses en el estado. Es decir, casi nos aproximamos a las 300,000 reses en el estado. Pero fíjense bien, del periodo garridista es mínimo lo que se tenía, es como este gran mito de lo que se había, de las grandes extensiones de ganado que había. Bueno, estadísticamente les puedo decir que esto no es cierto, no corresponde mucho a los datos que yo he encontrado, pero sí, por ejemplo, del 40 al 50, sí hay un repunte del poblamiento bovino en el estado de Tabasco. Y esta curva, digamos, en ascenso se aplana del 50 al 55. Pero ojo, aquí tenemos nosotros, en el 49, tenemos nosotros la sequía. Acuérdense de la sequía. Y es muy probable que este aplanamiento de la curva de crecimiento poblacional se haya aplanado porque tardó mucho tiempo en recuperarse
digamos, la población de reses en el estado. Pero del 50 en adelante, por ejemplo, del 55, véanse cómo se vuelve exponencial y pasa de 270,000, 275,000 reses casi aproximadamente a 700,000 reses. Es decir, se duplica la población bovina. Y de aquí para adelante, las gráficas que siguen precisamente nos van a hablar de esta explosión de la ganadería bovina en Tabasco. Pero es una explosión que poco tiene que ver, y eso insisto mucho y lo remarco, muy que ver con los periodos políticos. Y eso es una de mis tesis precisamente, de que la ganadería bovina en Tabasco a partir de los años 60 y 70 se incorpora a un mercado global de la carne, y precisamente todos los proyectos a nivel internacional que buscaban expandir la frontera ganadera, digamos, impactan en la política interna, en la política agropecuaria interna de los países latinoamericanos. Entonces empieza a crearse el boom, ahí es realmente el boom de la producción de carne. Y precisamente en este boom es cuando Tabasco empieza a repuntar y se vuelve punta de lanza en innovación agropecuaria, ¿sí? Se vuelve punto de lanza en comercialización, porque incluso llega a tal punto de que los ganaderos tabasqueños tienen tanta injerencia en la política agropecuaria que se va una comitiva de tabasqueños a la Ciudad de México a negociar los precios de la carne, de ese tamaño. Entonces, porque los principales rastros era el rastro de Ferrería que estaba en la Ciudad de México, y prácticamente Tabasco era que surtía al mercado de carne de bovino. Entonces eran 3 estados que estaban surtiendo casi de carne bovino: Chiapas, Veracruz y Tabasco, que eran los principales proveedores de carne a nivel nacional. Pero insisto, esto también tiene que ver directamente con el crecimiento poblacional que empezaron a tener las grandes urbes como Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México. Entonces la curva de población se va invirtiendo, casi toda la gente que vivía en las partes rurales empieza a migrar a la ciudad, y la ciudad se convierte por antonomasia en los mercados, los principales mercados de la carne en México. Entonces, estas cosas, digamos, no vienen nada más con una explicación totalmente localista, que se atribuye a un periodo político, a una persona, sino más bien están engarzadas en una serie de coyunturas nacionales e internacionales que van a propulsar el desarrollo ganadero en el estado de Tabasco. Aquí les muestro un poco cómo era, cómo se comercializaba las reses en Tabasco. Recordemos que en la época de los 40s y 50s, Tabasco tenía muy pocas carreteras, pero existía una comunicación bastante fluida a través de los ríos, y yo creo que esta imagen viene a demostrar precisamente esto. Es una imagen conocida como, le dicen, como chalanes, y era como se transportaba el ganado en las riberas de los ríos. Realmente en la zona de los ríos, digamos, era donde había más estos chalanes, en la zona de Balancán, Zapata, Tenosique, por el mismo curso del río Usumacinta. Pues bien, aquí entramos a la parte que les decía del auge de la ganadería en Tabasco, que es del 60 al 85. Este es un periodo bastante clave, y este periodo va a ser un periodo crucial. Les voy a buscar aquí un poco las cifras que les estaba yo comentando. Estas son las cifras de la población rural y la población urbana, ¿sí? Es decir, cómo se va invirtiendo la población rural y la población urbana, ¿sí? Teníamos en 1960, no 1900, como tenemos el 70% de la población es totalmente rural y el 28% urbana, y finalmente se vienen a invertir estas tendencias demográficas.
Esta gráfica les muestra un poco cómo se fue avanzando en el número de cabezas sacrificadas en frigorífico y empacadora de Tabasco. Son datos del frigorífico, no son datos míos, son datos directamente del frigorífico. Y cómo comienzan en el 72 a matar 29.252 reses y tenemos los picos en la época del 70, en el 80, y a partir de allí empiezan estos picos enormes de matanzas en el frigorífico y empacador de Tabasco. Digamos, es la época de oro que se conoce como la época de oro en la ganadería tabasqueña. Hay un capítulo que hablo precisamente de la gran familia ganadera y me gustaría buscarle una cita que para mí es representativa, es una cita directa de una entrevista que tuve con don Arcadio León Estrada, que fue uno de los presidentes, digamos, icónicos de la Asociación Ganadera Regional. Y cito literalmente, dice, en la ganadería hubo gente de mucha vergüenza, como don Felipe Marín Ocampo, don José Natividad Palacio, don Jesús Álvarez Ocaña, don Gustavo Garrido Canaval, hasta gente que no era directamente ganadero, como Ramón Neme Castillo, el hermano mayor de Salvador Neme, el gobernador del estado. Ese era gente con mucho valor que no veía por ellos, sino por las instituciones y no se metían con el gobierno. Nomás respetaban todas las disposiciones que tenía el gobierno. Creo que fue con tanto amor que la tomaron a la Unión Ganadera Regional que se dedicaron a ello. Recuerdo que me platicaron, no me consta a mí, que el licenciado Demófilo Pedrero, asesor del entonces gobernador Francisco J. Santamaría, se presentó a la reunión regional ganadera, lo recibieron con mucho gusto y ese día había asamblea y no podían atenderlo. Entonces le preguntó a don Felipe Marín, ¿a qué se debe el honor de su visita? Pues mire, contestó el licenciado Demófilo, vine de parte del gobernador Santamaría a presenciar la asamblea. Entonces, Felipe Marín lo agarró del brazo y le dijo, me va usted a perdonar, licenciado, pero dígale usted al señor gobernador que no tiene que intervenir en los acuerdos que se tomen aquí en nuestra asociación. Hágame usted el favor de acompañarme y para afuera. Así eran las cosas, don Arcadio. Y hay otra cita que les voy a leer, precisamente una cita que me llamó la atención en este capítulo que hablo sobre la gran familia ganadera, y dice don Arcadio, el gremio pudo haber tumbado a un gobernador, pero estaba hecho para ello, estaba hecho para producir y comercializar. Con el choque que se produce con Salvador Neme, el gremio se dio cuenta que tenía poder. Un presidente de la Unión Ganadera Regional tenía más poder que un presidente municipal e incluso que un diputado federal. Entonces, imagínense ustedes cuánto creció el poder político de lo que yo llamo la gran familia ganadera, a tal grado de concentrar un poder que era un poder económico. Y vamos a ver si somos un poco cuidadosos y vean un poco las élites políticas tabasqueñas. Hay uno que otro, pues de la familia ganadera. Es decir, el poder económico en esa época también venía de estos productores que lograron posicionarse bastante bien en un contexto de comercio que venía en franca expansión. Ahora bien, les voy a presentar ahorita, quizá este dato algunos lo tengan, otros no. Estos son los mapas que yo elaboré, donde muestro cómo es la producción bovina en el estado de Tabasco. ¿Sí? ¿Cuáles son los municipios que tienen mayor producción de carne en el estado? Y vemos que, por ejemplo, lo que está en rojo, ¿sí? Está en, esto todo se expresa en toneladas para el año 2013. Tiene 20.528 toneladas, por ejemplo, Balancán. Tenosique le sigue con 20.155 toneladas, Macuspana y Huimanguillo. Digamos, son los municipios que tienen mucho mayor producción de carne de bovino, y en lo que están estos colores verdes que se va degradando son los que menos producción de carne de bovino tienen.
Entonces, cuando a mí me preguntaban dónde podría ser un posible acopio ganadero, dónde deberían estar instalados, pues es bastante fácil. Es bastante fácil y creo que ahí por ahí la ganadera regional pagó un estudio bastante caro para que le vinieran a decir precisamente esto, que son datos que se pueden obtener de acceso público sin ningún problema. Lo único que hice yo fue hacerlos cartografía. Pero bueno, aquí tienen ustedes ilustradas de cómo se encuentra actualmente la producción de carne de bovino en el estado de Tabasco. Y no me quisiera extender más un poco por el tiempo, es un tema bastante fascinante. Este es otro de los mapas que pude elaborar, donde explico un poco en el libro también por qué precisamente estos municipios, no es ninguna casualidad que estos municipios que anteriormente puse en el mapa anterior sean los principales productores de carne de bovino en el estado de Tabasco. No es ninguna casualidad, es parte de toda una configuración de proyectos de desarrollo que fueron impulsados a partir de los años 60 y digamos terminaron por consolidar regiones bastante marcadas en la producción de carne de bovino en el estado de Tabasco. Bueno, aquí ilustro otro con otros mapas, porque habían un poco las dudas, que en qué escenarios ecológicos prosperan mejor las lecherías. Hablo un poco en el libro también de esto, porque está asociado a los niveles de precipitación pluvial, también está asociado también a las alturas, al clima, en fin, hay muchísimos factores que pueden influir. Y aquí les muestro un poco lo que yo llamo la ganadería de cerros. Es una ganadería que ha estado bastante fuerte en los últimos años, que se ha venido consolidando, pero donde los escenarios ecológicos no son esas sabanas preciosas que hay en el municipio de Huimanguillo, por ejemplo, que parecen unas mesas de billar que son bastante lindas. Aquí no, aquí son una ganadería que se está haciendo arriba de los 120 metros sobre el nivel del mar. Es bastante interesante por todos estos nichos ecológicos, en cómo se está practicando la ganadería y digamos hay también a consecuencia de deforestación, en fin, todo lo que le acompaña un poco a practicar esta ganadería de cerros. Y bien, hablo un poco también en el libro, en esta parte que se llama El enamoramiento del cebú. Explico un poco la historia también de estos ganaderos y las incursiones que empezaron a hacer a países tropicales que llevaban un avance genético bastante interesante, y hay las visitas desde los años 60 a Brasil para traer a manera de contrabando, porque no se podía traer de otra manera, semen, y ese semen, digamos, se utilizó para inseminar las vacas que se tenían aquí, y ustedes van a ver en cuanto al fenotipo del animal que se producía en Tabasco, que era un animal canillón, huesudo. De pronto empezamos a ver en la época de los años 60 y 70 cómo va cambiando el fenotipo de los animales, la estructura ósea, el hueso, la caja torácica, en fin, incluso desde el punto de vista de la belleza racial. Por ejemplo, tenemos esta vaca Gir de origen indiano. Entonces tenemos estos ganaderos que hacían constantemente incursiones a Brasil para traer semen y estar a la vanguardia de la ganadería. Digamos, este es un capítulo que trato en el libro, que es un capítulo para mí bastante importante, porque se le atribuye mucho a la parte del gobierno esto, pero de manera privada muchos ganaderos estaban haciendo estos mejoramientos genéticos en diferentes razas bovinas, principalmente el Brahman, el Gir, tuvimos aquí Gucerat, Indo-Brasil, hasta recientemente que se tiene Retsin, Brangus y otras razas, ¿no? Pero es bastante destacable la labor que hicieron estos tabasqueños de arriesgarse, incluso físicamente, para poder traer material genético e innovar en la ganadería bovina. Aquí le hago una muestra de las diferentes razas. Tenemos aquí sardo negro, un Brahman de muy buena calidad, Gucerat, en fin. Ahora bien, bueno, esta imagen me encantó, esta imagen es una de las imágenes que más me gusta.
están los fierros de los ganaderos que estaban registrados en la asociación Orlando Cebú. A mí me llama mucho la atención los apellidos. Ustedes ven los apellidos: Bosch, Falcón, Tellaeche, Zurita, en fin, Canaval, perdón. Entonces, aquí están los fierros de esta, que lo que va a ser, lo que yo llamo la gran familia ganadera, ¿no? Aquí, si ustedes quieren hacer un poco la historia política de estas élites, es nada más ver los fierros y ver a quiénes le pertenecen estos fierros. Aquí están en la asociación. Y aquí hago un relato de toda esta, lo que conformó lo que llamo la gran familia ganadera. Vamos a tener otras cuestiones que vinieron a impactar la ganadería, como por ejemplo la presencia del gusano barrenador en Tabasco, bueno, en todo México, parte de Centroamérica. Hablo un poco también de eso. Pero yo ya quisiera cerrar un poco de ver, bueno, a todo esto, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo. Bueno, desgraciadamente no tengo todas las respuestas, ni tampoco tengo como un rumbo totalmente claro de que lo que tendría que hacer la ganadería tabasqueña. Yo creo que lo que sí podría yo explicar es que el modelo de comercialización norteño, como por ejemplo las panzonas, ¿sí?, pertenecen a un modelo de integración vertical. Es un modelo económico capitalista de integración vertical. ¿Y qué significa un modelo de integración vertical? Donde prácticamente las empresas que controlan la carne en los Estados Unidos, por ejemplo, son empresas muy grandes que no nada más tienen intereses o inversiones en la carne. No podemos entender nosotros el despegue o el despunte de la ganadería bovina si no entendemos el movimiento de granos que se da a nivel internacional. Porque los principales corrales, los grandes corrales donde sí se hace una ganadería intensiva, que están ubicados al norte del país, y es el destino de toda la becerrada que se cosecha en los municipios del sur y sureste de México, digamos, van a parar a estos corrales o feedlots. Es un modelo de comercialización donde las inversiones ya se cotizan en la bolsa de valores de Chicago, por ejemplo, en cuanto a los granos. Entonces son compañías que tienen inversiones en la ganadería, pero que también tiene y controla el mercado de los granos a nivel nacional. Y esta fluctuación de granos, eso es lo que va a determinar la fluctuación del precio de la carne. Y eso es algo que quizá no hemos entendido, porque no sabemos, tenemos la incertidumbre a cómo va a estar el becerro. Bueno, si nosotros, ahí tengo unas gráficas en el libro, si nosotros hacemos el histórico de los precios del grano a nivel internacional, nos vamos a dar cuenta que coincide mucho con los precios del ganado, de los precios de la carne. Es decir, guardan una franca correspondencia los precios del grano a nivel internacional con los precios de la carne. No son dos entidades separadas y es un error quererlas entender de manera separada, agricultura y ganadería. En este modelo de integración vertical, la agricultura y la ganadería van empalmadas, porque no solo el grano sirve para alimentar bovinos, sino también se utiliza para la crianza de cerdos y se utiliza para la crianza de aves. Entonces, a mí lo que me preocupa en este modelo económico de integración vertical es que sí se está privilegiando ciertos monopolios de la carne. Entonces, si ustedes ven ahora cómo se encuentra distribuido las principales empresas que se dedican a la carne de bovino en el país, se van a dar cuenta de que la empresa Su Carne, por ejemplo, controla más del 70% de la producción de carne de bovino en el país. Y esto es, para mí, es bastante preocupante porque se está dando pie este modelo a que se empiecen a consolidar verdaderos monopolios de la carne. ¿Y qué pasa cuando se consolidan estos monopolios? Pues todos sabemos cuál es el destino de las naciones cuando permiten que se consoliden estos monopolios, porque finalmente son los monopolios que van a dictar las reglas del juego, los precios de la carne, también un poco los precios del grano, la época en que te van a comprar o no te van a comprar, y no hay nada que lo regule. Entonces, por acá se hablaba mucho de la frontera de Tenosique, de que entraba mucho ganado centroamericano, y que el gobierno lo sabía y que había, digamos, esto está todo documentado,
pero se permite porque hay un mercado que está demandando carne y el mercado mexicano no es capaz de abastecerlo. Entonces las fronteras se vuelven flexibles, las fronteras se vuelven porosas y se permite el ingreso de ganado centroamericano porque hay una cuota de carne que cumplir. Y estas empresas precisamente están detrás de estas políticas agropecuarias en todo el país. Y esta es un poco la historia que ha acontecido también en el caso norteamericano. En el caso norteamericano, digamos, es un caso bastante ejemplar porque hemos visto cómo, por ejemplo, varias empresas dedicadas a la carne han absorbido a otras empresas más pequeñas y se han convertido en verdaderos monstruos, ¿no? Y estos monstruos le permiten llevar el producto a ultramar, a mercados, por ejemplo, orientales, mercados asiáticos, y es algo que las autoridades también aplauden, ¿no? Bueno, yo también aplaudo la parte de entrar al comercio internacional, pero entrar cada vez más con un tipo de comercio más justo, menos monopolizante, por ejemplo. Y una de las consecuencias que va a tener precisamente esto va a ser, y es algo que noto, le voy a enseñar la imagen de lo que se conocía como el ganado criollo. Esta es una vaquita criolla que no tiene nada que ver con el ganado, digamos, comercial. Esta es una vaquita criolla. Pues todavía tuve la oportunidad de ver algunas que tenía mi abuelo, y esta es una vaquita criolla, y esta vaquita era una cosa maravillosa. El pelaje era parecido a una vaca Jersey, un tamaño mediano, muy buena producción de leche y carne. Pero este mercado internacional de la carne cada vez más está demandando una carne marmoleada. Una carne marmoleada es lo que le da este gusto tierno de la carne que nos encanta, que aparte es riquísima, porque tiene una infiltración de grasa muscular, que es lo que hace apetecible al gusto. Entonces hay razas que están especializadas para la producción de carne, como por ejemplo el Angus, el Hereford, el Wagyu, por ejemplo, también, que es una que empezaron a hacer los asiáticos, pero el germoplasma bovino del ganado criollo es una realidad, se está perdiendo, si no es que se ha perdido ya en su totalidad. Y esa es una de las preocupaciones principales, porque esta diversidad genética, todo este germoplasma bovino está siendo reemplazado cada vez más todas y por razas que son dedicadas y especializadas para la producción de carne. Pero ustedes saben que el campesino normal, el pequeño y mediano productor, no podría estar especializado estrictamente en la carne. ¿Por qué? Porque la leche es lo que le da el gasto diario. Pero también estos animales servían para tiro, para hacer el arado, digamos, para labrar la tierra, y también daban carne. Es decir, tenían como un triple propósito, por decirlo así. Pero todo este germoplasma se ha estado perdiendo. Esta vaquita criolla, por ejemplo, el pelaje es un pelaje muy chiquitito, muy poca incidencia de garrapata, muy buenas productoras, se comportan bien en pastoreo a altas temperaturas, en encharcamientos, en fin. Pero, digamos, estas cualidades, estas bondades que tienen estos animales criollos que llevan siglos de adaptación al ecosistema tabasqueño, sí están siendo amenazados por estos modelos de integración vertical que tienen estas grandes empresas, ¿no? Bueno, aquí está a color un poco más esta raza de estas vaquitas criollas. Yo creo que para no aburrirles un poco más y dar preguntas y respuestas, yo quedo a sus órdenes y, digamos, doy por terminada mi conferencia del día de hoy. Muchas gracias por su atención y seguimos interactuando. Muchas gracias, doctor. Es el momento de realizar preguntas en caso de que hayan. Pueden escribirlas en el chat o pueden desactivar su micrófono y realizarla directamente. Adelante. Buenos días, tengo una pregunta. Sí, adelante. Bueno, gracias por el tiempo. Bueno, mi pregunta es, en la parte de la gráfica de barras del incremento de las reses,
¿hay alguna explicación para que de los años 1945 a 1950 se incrementara el número de las reses a casi las 300,000? Claro, tomando en cuenta que en el año 49 fue la sequía más catastrófica del estado de Tabasco. Pues me impacta mucho porque, ¿cómo puede ser eso? Que en el, dentro de ese lapso de tiempo hubo un año de mucha sequía y en años anteriores que estuvo bien todo, incluso hubo decaimiento. Pues esa es mi pregunta. Sí, es una muy buena observación. Mira, en la época del 49 para adelante, una vez que pasa la sequía, acuérdense un poco el contexto socioeconómico del país. Estábamos experimentando lo que se llamaba el milagro mexicano, que el milagro mexicano consistió en una época de bonanza económica durante la época de Cárdenas, de Lázaro Cárdenas. Entonces el milagro mexicano, por supuesto que teníamos, había mucho dinero en el país, digamos, dinero proveniente por la nacionalización de la industria petrolera, y hay datos donde se da una importación bastante significante de ganado de los Estados Unidos hacia México. Entonces, esta compra de ganado, ahí sí hay un cambio drástico en el aumento de la población bovina en Tabasco, y son de los pocos periodos de que se habla. Se enfocan más en la parte garridista, pero este periodo es bastante importante, bastante significativo. Y por eso obedece a la parte exponencial, que una vez pasando la sequía, empieza a repuntar de manera fuerte otra vez el poblamiento de reses a nivel estatal. Itzel Torres pregunta si con la llegada de las panzonas y la sequía de febrero a septiembre es lo que ocasionó el apogeo de la ganadería en Tabasco. No, son dos periodos muy distintos. La sequía en Tabasco se dio en 1949 y las gráficas que mostré pertenecen a 1949, es decir, de febrero a septiembre. Ahí todavía no habían llegado las panzonas al estado de Tabasco. Las panzonas es un fenómeno bastante reciente, digamos. Carla pregunta por qué Tabasco no tiene el mismo potencial económico y comercial en el abasto de carne que en la zona norteña. Sí discrepo bastante, ¿no? Porque por ejemplo, Tabasco tiene un potencial, como ilustran las gráficas, de producción de carne bovino. El detalle es que cuando vienen los censos agropecuarios, todos los becerros que se van de Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, se van hacia el norte, es decir, viajan hacia el norte, se concentran en sistemas de estabulación. Entonces, cuando viene, digamos, el conteo, se contabiliza la producción de bovinos que hay allá, pero es en corral, pero son animales que vinieron de Tabasco, no lo están produciendo en el norte. Digamos, tenemos la ilusión de que el norte es un gran productor de carne de bovino. Yo les puedo decir que no, que sí producen carne de bovino, pero a nivel de exportación, es decir, sí producen mejores canales, porque allá tienen la ventaja de que está próxima a la frontera, pueden importar granos sin tanto problema, no es tan costoso, y pueden tener los feedlots. Y bueno, les da la ventaja también que pueden engordar ganado Hereford, Angus puro, y nosotros acá no. Nosotros acá tenemos que cruzar esas razas Indicus, porque si no, no sería posible tener la pureza aquí, ¿no? Pero no se vayan un poco con esta ilusión de que tienen mejor producción de carne allá, ¿no? Son nuestros mismos becerros. Sí, doctor, una pregunta. Sí, adelante. Con eso de las panzonas que hablaba, que pues sí es cierto, el ganadero se le hacía más fácil venderlo porque se lo pagaban en el corral, ¿no? En efectivo. Pero también brilló un poco a hacer eso porque en el frigorífico, en los últimos años que estuvo activo el frigorífico,
se volvió muy estricto en cuanto a la carne. Recuerdo que en esa época el frigorífico implementó un programa donde al ganadero le daba un apoyo para terminar el novillo, para que cumpliera con el corte, porque si no cumplía con el corte, pues le daban una categoría, le bajaban la categoría y eso disminuía en el precio. Entonces muchos ganaderos preferían mejor venderlo a la panzona, porque eso implicaba que tenía que invertir más dinero por el alimento que le daban, y luego a la mera hora en el frigorífico lo evaluaban que no cumplía con el corte y por lo tanto se lo pagaban en menos, y entonces prácticamente pues no ganaba nada. Ese es uno de los problemas que hizo que muchos ganaderos preferían vendérselo mejor a las panzonas. Sí, ¿Qué me puede decir usted de eso? No, efectivamente, el dato que usted puntualiza es cierto. Acuérdense que la ganadera tenía una clasificación TS, que era Tabasco Supremo, que era lo que le pagaban la mejor calidad de canal, pero para que tú tuvieras esa calidad de canales tenías que a fuerza dar grano, tenías que dar alimento, porque si no, no íbamos a tener ese marmoleo que ellos estaban pidiendo. El detalle que era insostenible, como usted bien apuntó, era insostenible en costo-beneficio estar dando alimento, porque aquí nosotros, estamos nuestra ganadería está en un vaso a pastizales, ¿no? Y aparte de esas cosas, de que prácticamente te forzaban a comprar el alimento y llevarlo con ese marmoleo de carne, había muchas quejas del peso, porque te pesaban en caliente, te pesaban en frío, las mermas se veían cada vez más grandes y salías, como dicen por aquí, salías tablas. Entonces prácticamente fue inviable. Y lo que vienen a hacer las panzonas llevan otra dinámica, es otra lógica totalmente distinta, comercial, porque aquí se trata de llevar becerros no más de 230 kilos para que allá se les dé todo el proceso. Es decir, a mí lo que me preocupa también es que nos estamos convirtiendo, más bien ya somos, proveedores de becerros, proveedores de materia prima. A eso se nos ha reducido. Y prácticamente llevamos una gran desventaja porque somos la colita de esta gran cadena productiva que se llama modelo de integración vertical. Que producir becerro es lo más costoso, porque si la vaca no la preñas y se te mantiene vacía durante 7, 8 meses, ya es pérdida. Y si la vaca tiene un mal parto, pues también es pérdida. Es decir, ellos prácticamente están comprando ya el becerro hecho, destetado, y ya nada más listo para corral, y toda la pérdida la está asumiendo el productor. Entonces, pero ya nos especializamos en eso, y eso es una de las grandes desventajas que tenemos ahorita como Estado. Somos prácticamente un banco de proteína, nada más nos convertimos ya. Buenos días, soy Julio Cámara de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Un fuerte abrazo al profesor Pablo Marín y felicitaciones por esta interesante recopilación histórica. Mi contribución es que a esto que nos ha presentado tan interesante le hace falta vincularlo con la parte nacional y la parte internacional de la comercialización de commodities. Es decir, Tabasco no está aislado de lo que sucede en el mundo, y la integración de la ganadería de Tabasco, de su agricultura, de sus comercios, de sus industrias, es una muestra de que lo que sucede en Tabasco no es más que un reflejo de lo que sucede en el mundo. ¿Qué es lo que está privilegiándose ahora? La industria del conocimiento, ¿verdad? Nuestros commodities, desafortunadamente, ya lo vemos hasta con el petróleo que hubo que pagar a quien lo quisiera comprar en días recientes, no es más que una muestra de que si seguimos nosotros vendiendo ganado en pie, sin procesarlo, sin agregarle valor, pues simple y sencillamente
vamos a seguir siendo lo que nos dice el profesor Pablo Marín, que somos proveedores de becerros para que en otro lugar les pongan valor agregado, los engorden y entonces los comercialicen en mercados internacionales con una gran ganancia que se va de Tabasco porque vendemos simple y sencillamente becerros de 200, 220 kilos lo más, ¿verdad? Un saludo y estamos a la orden. Buen día. Buenos días. Muchas gracias, Julio, por tu comentario. Me da mucho gusto que estés presente y escuchando esta charla. Y efectivamente, lo que tú has puntualizado es muy básico. No tuve más chance de mostrarle porque pues es un libro, cómo es que se vinculan y se eslabonan estas diferentes, por decirlo así, momentos con los mercados internacionales. Sí puntualicé mucho que tiene que ver también con los movimientos del grano a nivel internacional, que se cotizan en la bolsa de Chicago. Y por supuesto que esto corresponde a movimientos macro, a movimientos económicos mucho más grandes, en los cuales nosotros estamos insertos, pero con bastante desventaja, ¿no? No sé si, pues ya cuando salga el libro ya podrán un poco hojearlo con más cuidados. Hay por ahí unas imágenes bastante bonitas que me han proporcionado ganaderos viejos de ahí de su baúl de los recuerdos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Sí, con eso de la sequía, igual también en el 97, 98, por ahí hubo una larga sequía igual que tardó varios meses, muy parecida a la del 40, dice usted. Y actualmente estoy viendo que cada año se pone más difícil el agua, sobre todo porque aquí en la cabecera municipal no nos damos cuenta, pero lo que vivimos en el campo, lo que vivimos en las comunidades rurales, nos damos cuenta que habían lugares anteriormente que siempre permanecían con cierta agua en las partes bajas. Y actualmente eso ya no existe. Ya hay lugares donde ya es tierra firme, pues ya no hay humedad. Eso quiere decir que el agua se está yendo. ¿Qué planes se podrán tener ahí para esto que nos vamos a enfrentar? Porque esto ya viene. Mire, por allí yo encontré documentación. Ahorita la gente ve normal construir jagüeyes dentro de sus ranchos. Lo cierto es que cuando yo empiezo a recopilar las fotografías aéreas que tenía la antigua Comisión Grijalva y empiezo a meterlo a cartografía, prácticamente yo veo que no existían jagüeyes como tal. Los jagüeyes fueron prácticamente una innovación tecnológica para poder hacerle frente a las sequías. Yo creo que los jagüeyes ya no son la solución ahorita. Yo he recorrido la zona de Huimanguillo hasta Tenosique y jagüeyes que antes no se secaban, aún así los desabsorben. Son jagüeyes que ya no retienen agua. Y lo poco agua que retienen es caliente y bueno, ya sabemos que provoca eso en las bovinas. La verdad que yo veo un poco complicado el panorama, porque los cambios climáticos son cada vez más fuertes y por eso precisamente estaba yo hablando de repensar otra vez de esta reconversión genética hacia más ganado Bos taurus. Yo pienso que no sería la solución. Yo pienso que las razas criollas, que ya están casi extintas en el estado, yo creo que serán un buen proyecto porque mostraron a través de muchos años de adaptación que podrían sobrevivir en ambientes totalmente agrestes, ¿no? Eso sí, nada más que la raza criolla, pues con los requisitos que piden en cuanto a los cortes, no lo alcanza. No, Tiene que haber un claro. cruce, pues, para poder alcanzar ese corte. Claro. Y si queremos competir a nivel internacional, pues menos. Hay esa desventaja, ¿no?
Hay ese gran dilema en el que estamos, ¿no? Ese gran dilema. Si me permiten un comentario al respecto, de nuevo soy Julio Cámara de la DACA. Aquí la cuestión está en, como acertadamente dice Pablo Marín, tenemos que repensar nuestro sistema productivo. Queremos vender a Europa, queremos venderle a Japón, queremos venderle a China, queremos venderle a Estados Unidos, donde tienen dijéramos, unos requisitos demasiado sofisticados. Sin embargo, tenemos un gran mercado local que no está siendo adecuadamente satisfecho y entonces tenemos que repensarlo. Desde hace años sufrimos los estragos de la sequía y los ganaderos siguen cada año teniendo cuantiosas pérdidas por mortalidad porque su ganado se muere de sed. No estamos pensando en adecuarnos al cambio climático. No estamos pensando en medidas de mitigación ni de adecuación de nuestra ganadería a estas nuevas condiciones, ni ambientales ni de mercado. Si consideramos los índices que la Organización Mundial de la Salud nos dicen de ingesta diaria de proteínas por persona, en Tabasco no nos daríamos abasto para satisfacer nada más la necesidad local de proteína. Y no estamos diciendo ganado con carne marmoleada, no estamos diciendo cortes, no estamos diciendo, sino simple y sencillamente pensar globalmente para actuar e incidir en el mercado local. Gracias. Gracias a ti, Julio. Yo no sé si alguien más del público quisiera hacer una pregunta sobre el tema. Digamos, quedaron abiertos muchos tópicos por allí. Doctor, buenas tardes. Mire, todavía aquí en el chat tenemos otras preguntas. Jorge Ernesto pregunta, ¿cree que aquí en Tabasco pueda tener ganado de manejo intensivo como en el norte o por qué no se aplica? Ok. Mire, es una pregunta que se hicieron los ganaderos en la época de los 70. Incluso hay vestigios todavía de algunos feedlots que se hicieron aquí en el estado. Pero prácticamente se podría la inversión para hacer un manejo intensivo es bastante fuerte, es bastante onerosa, implica mucha inversión. Y lo hicieron los ganaderos en los años 70, lo estuvieron implementando en el estado y dieron buenos resultados, pero no hay que olvidar que esos resultados, siendo de manera objetiva, esos resultados estuvieron influidos por el gran apoyo que le dio el gobierno del estado a la Unión Ganadera Regional. Ubiquémonos en esa época, que es la época del boom petrolero, ¿sí? Entonces había muchísima derrama económica en el estado. Por ahí algunos autores han hablado de la borrachera del petróleo, ¿no? Había muchísimo dinero en el estado. Entonces mucho de esa infraestructura, incluso alimentación, fue subsidiada por dinero que venía del petróleo. Entonces, por supuesto que hizo rentable. Pero ¿qué pasa cuando ya saca las manos, digamos, el gobierno de ahí? Esos feedlots empezaron a decaer, ya hasta terminaron desapareciendo porque el margen de utilidad ya era muy poco. Una de las por allí, yo visité los corrales hace muchos años, fue los corrales de Rueda, de este empresario tabasqueño. Yo visité esos corrales y bueno, él me contaba que tenía muy buena ganancia, pero todavía estaba funcionando frigorífico y empacadora de Tabasco. Entonces prácticamente todo el ganado que sacaba él en su engorda intensiva era clasificado como TS, como Tabasco Supremo. Y se pagaba mucho mejor y por lo tanto sí le era rentable. Pero hay que tener en cuenta que Rueda tenía unos vínculos comerciales para traer grano también.
Entonces, eso es muy importante porque finalmente el ganado estabulado sí va a depender mucho del grano, para que le pueda dar ese marmoleo y le pueda dar esa clasificación a la carne. Yo en lo personal me inclino más hacia la parte, digamos, tradicional, que es un poco meter la ordeña dentro de las pequeñas explotaciones. Una vez que uno empieza a correr los números de producción de leche, y te vas a un poco dar cuenta que esta actividad que venían practicando nuestros abuelos, por ejemplo, o bisabuelos, de tener allí el ingreso de la leche de manera fija, aunque sean 6.50, 7 pesos que paguen la leche, ya 80, 100 litros de leche, pues ya son 700 pesos. Y digamos, esto a la larga puede ser un ingreso bastante importante para los medianos y pequeños productores, que digamos que viven del día a día, ¿no? Que no tienen que esperarse 6 ni 8 meses para terminar de engordar un becerro. Sí, porque te queda la pregunta de qué vas a comer en ese trayecto que vas a engordar el becerro. Muy bien, doctor Itzel Torres pregunta, buen día doctor, en base a la ponencia de la historia de la ganadería bovina en Tabasco, tengo una pregunta. Entonces, con la llegada de las panzonas y la sequía de febrero a septiembre, ¿es lo que ocasionó el apogeo de la ganadería en Tabasco? No. Repito, la sequía en Tabasco, estamos hablando de 1949, y la llegada de las panzonas, más o menos en el año 2000 empezaron a llegar las panzonas. Entonces, no hay ninguna correspondencia entre este hecho y el otro. Por ahí creo que no me expliqué bien, quizás, ¿no? Muy bien, hay otra pregunta igual de Eduardo. Él pregunta, estimado doctor, le agradezco por compartirnos esta gran ponencia sobre la historia de la ganadería bovina en Tabasco, 1949-2015. En relación al tema sobre la producción de ganado, mi pregunta es, ¿qué otros factores influían en la producción de carne, además de la sequía? Y otra pregunta en relación también en la producción ganadera. ¿Tabasco se relacionó con algún otro estado para desarrollar aún más rápida la producción? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué otras cosas han inhibido la producción de carne de bovino? Sí, por supuesto. Nosotros vivimos, a lo mejor, no sé cuántos años tenga el que preguntó, pero la época del gusano barrenador, que mucha gente, quizás sus abuelos podrían recordarlo, fue una época terrible. Una época, el gusano barrenador del ganado hizo estragos realmente en toda la ganadería. Sobre todo en el sur pegó muy, muy fuerte. Entonces, le explico rápidamente a él. Una vez que la mosca depositaba los huevecillos en cualquier heridita que tenía el ganado, se iba comiendo todo el tejido, lo necrosaba, y pues eran animales que se morían, ¿no? Y eso es, imagínate lo que hace una mosca, la capacidad de transmisión que tiene una mosca, acababan con los atos de manera muy rápida, ¿no? Esa fue una de las cosas también que inhibió un poco el que se desarrollara la ganadería. Y por supuesto que han habido otras enfermedades, ¿no? Han habido otras enfermedades. Y con respecto a la segunda pregunta, sí no la entendí muy bien. ¿Serías tan amable de leérmela? Sí, por ahí el moderador, ¿sí me escucha? Sí, ya. La segunda pregunta es, ¿Tabasco se relacionó con algún otro estado para desarrollar aún más rápido su producción? Bueno, siempre han habido los contactos con Chiapas y con Veracruz. Un poco por la situación geográfica y un poco porque varios ganaderos
tabasqueños han tenido o tienen ranchos en Veracruz o en Chiapas. Y eso obedece a unos factores que no voy a entrar un poco detallado aquí, pero tendrían que ver un poco con la exención de impuestos que se les concedió desde el siglo XIX a muchos de los hacendados tabasqueños. Entonces era prácticamente pagar una cosa de nada por esos terrenos nacionales, demostrar que se estaban cultivando para poder tomar posesión de ellos. Pero los vínculos siempre han existido para mejorar la producción. Los viajes a Brasil, por ejemplo, en esos viajes está registrado la presencia de ganaderos tabasqueños con ganaderos chiapanecos y ganaderos veracruzanos que iban a Brasil a traer precisamente material genético para inseminar sus animales. Entonces, sí han habido bastantes contactos, muchos intercambios culturales, pero también intercambios incluso genéticos en cuanto a estos estados de la República. Muy bien, Mariel agradece su presentación y pregunta ¿cómo afectó económicamente a Tabasco la producción ganadera en la inundación del 2007? Uy, pues sí afectó bastante, por supuesto. Lo que es más visible, por ejemplo, es a veces el ahogamiento de las reses, que es la parte más impresionante quizá, de ver cómo se inundan los campos y no hay nada que comer. Pero el problema es cuando viene, el problema es después, cuando empieza a bajar el agua, no tanto es cuando crece el agua. Cuando empieza a bajar el agua es cuando empiezan los verdaderos problemas, en el caso de los bovinos. Y por supuesto que sí afectó muchísimos. Por ahí el CIAP tiene unas cifras que la pueden consultar, es una información que está en línea, la pueden consultar para ver precisamente el impacto que tuvo las dos inundaciones, 2007, pero también 2008. Recuerden que el 2008 no fue tanto una inundación que se dio en la ciudad, que fue la inundación mediática. La inundación del 2008 fue una inundación que impactó mucho a las zonas rurales, pero bueno, desgraciadamente no se habló mucho a nivel mediático de esas inundaciones, que esas sí pegaron mucho en el sector rural. Muy bien. Miguel pregunta, ¿por qué influye más en Tabasco la época de sequía si en otros estados hay más índice de sequía? Es muy buena pregunta y suena Sí. lógico, ¿no? Por una sencilla razón. Los estados, digamos, que están acostumbrados a un ecosistema como por ejemplo más desérticos, se preparan para eso. O sea, culturalmente ellos han diseñado muchas estrategias. Hay, por ejemplo, los entarquinamientos, que son verdaderas formas de almacenar el agua para riego, pero también para la ganadería. Hay más facilidades para perforar pozos profundos, por ejemplo, y en fin, ellos como crecieron en ese ecosistema de escasez de agua, obviamente la parte de innovación tecnológica, incluso cultural, pues está preparada para eso. En el caso nosotros nos preparamos más para las inundaciones que para las sequías. Entonces, culturalmente no nos hemos preparado mucho para afrontar un proceso de sequía. Si tuviéramos una sequía grande como la que hubo en febrero, yo dudo mucho que como Estado, como sociedad, sepamos cómo sobrellevarla. Porque culturalmente no hemos estado expuestos a esto, no hemos desarrollado estrategias de adaptación a estas condiciones climatológicas. Entonces, en el norte, pues sí hay sequías, y por ejemplo, ellos tienen la gran fortuna, muchos de los lugares que pude visitar, pues que tienen sistemas de riego, tienen formas de cosechar y de almacenar el alimento, ya sea en silo, ya sea en pacas, o la misma semilla, ¿no? de los granos de maíz. Entonces, digamos, son prácticas culturales y tecnológicas que vienen un poco influenciadas por el ecosistema en el que les ha tocado vivir a ellos. Yo me podría impresionar el año pasado que estuve en Chicago visitando todas las explotaciones ganaderas en Chicago. Decía yo, bueno, ¿cómo pueden producir ganados si todo es hielo aquí, no? Pero bueno, en época de verano ya también entendí por qué podía seguir produciendo cuando es hielo totalmente todo, ¿no? Que ahí es peor, las condiciones son peores. Muy bien. Julio pregunta, en base a lo que ha planteado, si cree usted que vuelva a ser un
auge en la ganadería aquí en Tabasco? Bueno, soy un poco, no estoy convencido de eso realmente. Eh, yo creo que en la medida que se vayan construyendo más los monopolios, que es lo que está pasando ahorita, los monopolios que ahorita determinan prácticamente toda la política agropecuaria del país, va a ser muy difícil competirles a esos monopolios que se han consolidado. Es decir, que una empresa controle el 75% de la producción de carne del país es verdaderamente alarmante. Verdaderamente alarmante porque es muy difícil competirles. Porque ellos ya cotizan en otros ámbitos. Tienen inversiones en el grano a nivel internacional, están muy atentos a la bolsa de valores, están cotizando en bolsa de valores y yo creo que eso hace bastante difícil que se pueda repuntar. Más bien, yo pienso que deberíamos de repensar todo el modelo de nosotros para poder, digamos, insertarnos, ya ni siquiera a competir con ellos, sino reinsertarnos, porque ahorita estamos fuera, estamos insertos, pero de manera desventajosa, solamente proveyendo becerros. Y eso para mí es una manera muy desventajosa de insertarse en la cadena productiva. Más bien yo pienso que deberíamos diseñar una estrategia como Estado de volver a posicionarnos, ya no tanto para competir, sino para insertarnos en un mercado de manera más justa en este mercado. Si seguimos produciendo becerro nada más para la engorda, yo dudo mucho que podamos repuntar. Muy bien, aquí Guadalupe tiene dos preguntas. La primera es, dice, ¿qué panorama observa en especial en nuestro estado ante nuevas tecnologías que ha surgido? Y la segunda pregunta es, ¿ha incrementado la competencia con Estados Unidos en la producción? Bueno, la segunda pregunta no les aproximamos ni siquiera, ¿no? a la producción que tienen ellos. Ellos ya tienen monopolios bastante fuertes. Son monstruos realmente, son monstruos que controlan el grano y la carne. No le podíamos competir, por ejemplo, a ellos. Más bien, yo no estaría pensando más en una competencia, sino más bien como en un abastecimiento del mercado nacional primero. Digamos, lo que vino a detonar, y eso es algo que no se habla mucho, pero lo que vino a detonar el boom de la ganadería bovina en Tabasco no fueron los mercados internacionales en los años 60, por ejemplo, sino más bien lo que expliqué hace rato es de que tenemos varios factores que se vienen a entrelazar, como por ejemplo el crecimiento exponencial de las urbes. ¿Sí? En el momento en que se expone la curva poblacional alza y se empieza a concentrar en las ciudades, esa gente empieza a demandar mucho más comida, mucho más producto. Y Tabasco, Chiapas y Veracruz, como dije anteriormente, fueron los estados que estuvieron proveyendo de carne casi a todo el país. Los estados norteños no figuraban. Por eso es un poco la falsa idea de que se produce muchísimo allá. No realmente, estadísticamente, si comparas, no es tan abismal eso, ¿no? Y la parte de innovación tecnológica, pues yo creo que cada vez, con todos estos problemas, cada vez más gente está invirtiéndole en la parte de modernización del campo. Pero a mí algo que veo con bastante sospecha es que seguimos repitiendo lo mismo, es decir, hacer silo es una medida económica bastante buena, porque el silo producido te puede costar a lo mejor 60, 70 centavos, producir 1 kilo de silo de maíz, por ejemplo. Eso podría ayudar mucho acá a hacer pozos profundos para meter sistemas de riego y establecer pastos de corte que tenga mayor proteína, etcétera. Todo esto sí ayuda, por supuesto que sí ayuda, pero no estoy tan seguro que sea el camino a seguir, pues, porque finalmente nosotros producimos pasto, no producimos tanto grano. Entonces, yo pienso que esta tecnología sí hay que verla, digamos, receptivo, pero también de una manera muy crítica, porque no todo eso se adapta a nuestros ecosistemas y no todo eso se adapta
para la parte del bolsillo, y no todo eso se adapta también digamos, al objetivo que perseguimos como productores, ¿no? Hay que estar un poco críticos con tomar de manera literal las tecnologías o las innovaciones tecnológicas y aplicarlas así a rajatabla en nuestras ganaderías. Hay que ser un poco críticos con eso, ¿no? A lo mejor observar el ejemplo de otros países que tienen condiciones muy similares a nosotros y que han repuntado en la parte de ganadería. Muy bien. Jesús Antonio Rodríguez pregunta, ¿por qué afectó a Tabasco más la producción de carne en la sequía que a otros estados? Bueno, va a depender mucho de las condiciones climatológicas. A Tabasco sí le afectó, pero también, por ejemplo, a Yucatán le afecta mucho más. Las sequías en Yucatán son mucho más severas que en Tabasco. En el norte de Veracruz también hay periodos de sequía bastante intensos. Entonces, va a depender mucho de los niveles de precipitación pluvial que se vayan dando. Y por supuesto del nivel como estemos preparados para enfrentar la sequía. Y repito, desde mi punto de vista yo pienso que no estamos preparados para enfrentar sequía. Quizá para inundaciones, si hemos diseñado muy para sequías, yo creo que estamos todavía en pañales. Había que como que repensar, porque como no son escenarios que ocurren año con año de manera prolongada, más bien estamos preparados a lo mejor para 2 meses de sequía, ¿no? Entonces nos preparamos un poco con los pastos de cortes, haciendo un poco de silo, etcétera, etcétera, pero no estamos como preparados como para una sequía de 6 meses o 5 meses. No hemos ni siquiera en la cabeza nos ha cabido que pueda ocurrir, pero el dato histórico está allí, puede ocurrir, y están ocurriendo de maneras más frecuentes. Muy bien, Braulio pregunta, según los mapas de Tabasco que mostró, los municipios cercanos a los ríos son los que tienen mejor producción. Y pregunta, entonces, ¿los municipios lejanos a ríos no tienen la posibilidad de sobresalir en la producción ganadera? Pues yo creo que sí, pero de otra manera, porque tienen una limitante, y la limitante es sencillamente la extensión territorial. Entonces hay municipios que tienen una extensión territorial mucho más grande, como por ejemplo Huimanguillo o Balancán, que pues no habría manera de cómo competirles, porque al menos en una ganadería extensiva como la que se practica allá. Entonces viene limitado mucho por la extensión territorial, es decir, Nacajuca no podría producir más por la cuestión de extensión territorial bajo este modelo de ganadería extensiva. ¿Por qué? Porque digamos, la misma dimensión que tiene como municipio no es comparable ni siquiera con una cuarta parte de lo que puede tener Huimanguillo, ¿no? Que es una extensión territorial mucho más grande, igual que Balancán y Tenosique. Entonces, a lo mejor sí se puede equiparar en otro aspecto. Por ejemplo, en la innovación genética, yo pienso que sí hay bastante posibilidad, ¿no? Yo creo que ahí serían como las posibilidades abiertas a estas ganaderías, a lo mejor de especializarse en la producción de genética. O sea, tener menos animales, pero de mayor calidad genética. Excelente. Doctor, hay otra pregunta. Miguel pregunta, ¿qué influye en la elevación y la caída del precio en la carne bovina? Bueno, es un poco lo que estábamos platicando toda la conferencia. Ahorita influye directamente los precios del grano, están asociados con los precios de la carne. Los precios del grano a nivel internacional, como estas fluctuaciones van de alguna manera están vinculadas con los precios de la carne. Eso es lo que influye prácticamente. Entonces, si tú quieres saber si va a bajar o va a subir la carne, pues hay que mantenerse atento a los precios del grano a nivel internacional. Así de sencillo. Bueno, no tan sencillo, realmente complicado, porque tienes que acceder a todos los registros
de la FDA y de los registros de la bolsa la bolsa de valores de Chicago también. Bueno, hay que saber interpretar también esos gráficos. Muy bien. José Mayo pregunta, dice, ¿hasta la fecha Tabasco y los otros estados siguen siendo los comercializadores de carne en el mercado nacional? Sí, claro. Todavía Tabasco, Veracruz y Chiapas siguen siendo los proveedores de carne más fuertes, todavía. A nivel sureste, por supuesto. Y más, Chiapas ya nos pasó por encima. A Tabasco, Chiapas tiene mucho más producción de carne bovina. Aunque también hay que ver esas cosas con reserva, ¿no? Porque yo sacando las estadísticas, por ejemplo, me encontré que una vaca tenía 3 becerros al año y eso no es posible. Es decir, cuando checas el número de cabezas de vientres que hay en Chiapas y ves la producción de becerro, no es congruente. Tendría que producir una vaca 3 becerros al año y eso no creo que existan esas vacas en Chiapas. Más bien lo que está ahí de fondo es el tráfico de semovientes de Centroamérica por paso por Chiapas. Más bien ahí hay un tráfico de ganado y que entra al país y se contabiliza como producción de Chiapas, pero realmente es un poco más tráfico de ganado. Entonces esas cifras hay que leerlas también de manera muy crítica. Pero sí, Chiapas está por encima de Tabasco. Ya. Muy bien. Fernando José Morfín pregunta, en la sequía que pasó Tabasco, el precio del ganado fue aumentado. ¿No se vieron afectados los ganaderos? En la sequía que pasó, ¿a cuál sequía específicamente? No la menciona. No sabría decirte honestamente, porque no sé a cuál sequía se podría referir. Ahorita, por ejemplo, está contraído. El precio de los animales bajó bastante, el ganado en pie bajó bastante, pero bueno, está determinado por otros factores, no tanto por eso. Muy bien, Bernardo le dice que es muy buena su conferencia y que su pregunta es, ¿usted considera que el precio del ganado en la actualidad ha disminuido por el hecho de que nosotros, los tabasqueños, no podemos importar el ganado a Estados Unidos? ¿Importar o exportar? Ahí no entiendo. Importar puso él. Me imagino que se refiere a exportar. Supongo. Sí, supongo que sí. Supongo que sí. Miren, si nosotros hacemos un análisis más cuidadoso, se va a dar cuenta que hay ciertos estados que no van a poder exportar, así de sencillo. Porque, por ejemplo, a nivel nacional está delimitado muy bien todos los estados que pueden exportar ganado a los Estados Unidos. Es decir, llevan una serie de procedimientos para la exportación de ganado, pero solamente Estados Unidos compra los animales a menos de 200 kilos. Y eso es de ganado, que insisto, son las razas Angus, Hereford, Shorton, es lo que ellos están importando. El ganado prácticamente que se produce a nivel nacional, muy poco se va para el mercado norteamericano. No se va mucho como nosotros lo podemos creer. El mercado asiático es uno de los mercados que está más repuntando. Su carne, por ejemplo, en el 2015, las ventas a Corea fueron exponenciales y las ganancias fueron muy buenas, por ejemplo, en los mercados asiáticos. Muy bien, Ángel dice que es estudiante de la DACA y dice, el importar raza de ganado influyó en la disminución del ganado criollo. Es su comentario de él y su pregunta es, ¿usted cómo lo considera? ¿Era bueno importar nuevas razas o era mejor mantener la criolla, teniendo en cuenta las actividades que se desarrollaban con ella? No, mire, por ahí hay una canción muy bonita que se llama En lo puro no hay futuro. La parte de pureza yo creo que hemos cometido como productores tabasqueños muchos errores.
Le hemos experimentado el Holstein, le hemos experimentado con Jersey, Shorton, con Simmental, con suizo, europeo, suizo americano, normando, Montbélier. Me podría seguir la lista muy larga de fracasos y fracasos, ¿no? Lo cierto es que en sí el ganado criollo, como bien apuntaba alguien por allí, no tenemos la producción que podríamos tener con una raza especializada para carne o una raza especializada para la leche. Pero cuando ya empezamos a echar números de costo-beneficio, cuando sabes que vas a utilizar poco garrapaticida, que el animal no tienes un pozo profundo, no puedes brindar agua de buena calidad y lo vas a mandar al animal a que beba agua de un Hawái donde hay muchísimo, va a contraer mucho parásito, donde sabes que ese animal lo vas a bañar muy poco porque no se le pega mucho la garrapata. Y encima de todas esas condiciones adversas, el animal te produce 8 o 10 litros de leche, por ejemplo. Pues yo creo que a esa persona debería repensar si realmente le conviene hacer un híbrido, es decir, inseminar con Holstein o inseminar con Jersey para aumentar la producción. Es decir, realmente aumenta la producción, pero también aumentas los gastos para sostener esos animales. Entonces hay que ver si son rentables o no. Yo más bien me inclinaba a lo mejor no especializarnos en producir otra vez ganado criollo, pero más bien conservar ese germoplasma porque no sabemos qué vaya a pasar más adelante. Entonces, más bien conservar ese germoplasma sería algo muy valioso. Muy bien, doctor. Mire, hay muchas preguntas. Le voy a leer una más. No sé qué le parece a usted dejar su correo electrónico y que las personas que están aquí le puedan enviar sus preguntas vía correo electrónico. Y al finalizar, si nos los pudiera dejar por aquí. Claro. Hay una pregunta que dice, ¿tiene alguna teoría de reestructuración en la asociación ganadera con la finalidad de repuntar como estado líder en producción? Yo no tengo ninguna. Más bien hay un plan de acción por allí del gobierno del estado con otros ganaderos locales que sí vieron con mucha tristeza de que se vinieran abajo estas empresas que en su momento fueron empresas muy importantes, ¿no? Que lograron posicionar a nivel nacional la ganadería tabasqueña. El plan que tengan ellos ahorita, yo francamente lo desconozco, si hay algún plan, hablo de un plan serio de poder reestructurar toda la producción agropecuaria en el estado. Por ahí hay algunos proyectos, digamos, incipientes, inacabados, no hay nada concreto todavía, pero yo creo que sí ya valdría la pena repensar esto, porque prácticamente se dejó al garete todo. Ahorita cada quien vende sus animales a donde mejor le paguen, a donde mejor le ofrezcan. Pero, digamos, casi todos somos víctimas del coyotaje. Aún así tú vayas a vender directamente al centro de acopio, el acopiador te va a poner ciertas reglas. Es decir, si llevas animales que ya pasan los 250 el precio, si llevan animales que traen paleta, que le llaman, te va a castigar el precio. Si llevas animales que están muy encastados con cebú, muy orejones, te van a castigar el precio. En fin, te van a castigar el precio por muchas cosas. Y ni modo, ya una vez que tú lo traes al acopio, lo que haces, pues ya venderlos a como te fijan el precio. Ya ni modo de regresar otra vez con el remolque o con la camioneta al rancho. Hay gente que lo hace, por supuesto, que dice yo no voy a vender mis animales a este precio, ¿no? Y los regresa. Y resulta que los regresa al rancho y el precio se cae 2 o 3 pesos más y dices, tú caramba, lo hubiese vendido yo en ese momento. Pero sí urge una reestructuración de esto, porque prácticamente los ganaderos tabasqueños están a la expensa de estas fluctuaciones y de estas compañías que cada vez más se vuelven más grandes, son unos monstruos enormes que están fijando el precio. Y no hay manera de controlarlo, no hay manera de controlar esto, pues se escapa. El Estado, no hablo del Estado de Tabasco, sino el Estado como institución de poder, se está viendo rebasado por estas empresas que están concentrando un poder económico muy grande en todo el país. ¿Yo ustedes en la panzona, pues?
Muy bien, doctor. Bueno, pues le agradecemos muchísimo. Yo creo que damos por finalizada aquí. Hay otras preguntas igual que se quedan pendientes. No sé si nos gusta compartir su correo electrónico. Sí, claro. Puedo dejar el correo electrónico para que por ahí me puedan enviar algunas preguntas. Y bueno, también tengan en cuenta que esto va a aparecer en forma de libro también. Esperemos que salga pronto para que ustedes puedan también tener acceso al libro, ¿no? Aquí desgraciadamente por el formato que tenemos hay que ser más puntuales y todo, bueno, pero el libro ya nos permitirá adentrarnos a otros temas que se tocan por allí, que no hemos tocado directamente aquí en la conferencia. Pues en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco le agradecemos mucho el tiempo que ha dedicado a esta presentación y la Dirección de Tecnologías de Información igual agradece mucho el tiempo pues que se ha tomado para impartir la conferencia. Agradecemos a todos los asistentes por estar muy puntual y atentos a la conferencia que dio el doctor. Doctor, no sé si quiere agregar algo más. No, pues nada más agradecer a la audiencia, a la gente que se conectó y que invirtió parte de su tiempo en escuchar estas ideas, digamos, resultados de una investigación de 3 años y ojalá que puedan estar presentes también cuando se lleve a cabo la presentación de la forma. Pero bueno, ya ustedes ahorita escucharon ya un avance bastante importante de lo que va a ser una presentación más adelante. Y pues agradezco muchísimo también que la universidad esté abriendo estos espacios de comunicación y nos estemos vinculando finalmente universidad y sociedad también, ¿no? Ojalá que a ese pudiera llegar gente del campo, porque finalmente el libro fue pensado mucho en dar una respuesta a esas preguntas de por qué sube y baja la carne. Doctor Pablo, pues le agradecemos. Yo creo que sin duda alguna a todos, además el interés se vio bastante en las preguntas que están realizando en el chat, que ahí quedan pendientes. Excelente plática. Agradecemos de nuevo a nombre de la universidad y la dirección de DTI el tiempo y pues que tengan bonita tarde todos.